Buenas noches, mi nombre es Pablo Muñoz, estudiante de Psicología en la UNAD y en esta ocasión estamos con Cristian Martínez, profesor de español e inglés y nos va a contar un poco sobre un momento del conflicto en Colombia. Cristian, ¿cuál consideras que es el momento más relevante de la historia del conflicto en Colombia entre los años 1920 y 1957? Cuéntanos qué ocurrió, qué consecuencias tuvo y qué importancia tuvo para ti. Bueno, pues la historia del conflicto en Colombia ha sido muy larga, ¿no? Y de los años 20 al 57, antes de eso, fue la Guerra de los Mil Días. Luego de eso, el conflicto entre liberales y conservadores se calmó un poco porque Colombia experimentó la transición de un sistema de colonias al capitalismo. Entonces, usted miraba las fotos en ese entonces de la capital o fotos de las ciudades más importantes del país, la mayoría en la iglesia era la edificación más grande. En esos tiempos ocurrió que todas esas estructuras coloniales empezaron a ser reemplazadas. Por ejemplo, nacen bancos privados, eh, empieza a modernizarse Colombia prácticamente, pero Colombia dependía simplemente económicamente de la agricultura. El 70% de las personas vivían de la agricultura y sobre todo del café. En esos tiempos Colombia abrió importaciones a Estados Unidos. Bueno, en 1923 lo que pasó fue que se creó el Banco de la República, que se convirtió en el Banco Central. Fue un estadounidense que fue Edwin Kemmerer quien aconsejó la creación del Banco de la República, porque en ese entonces pues habían bancos privados, pero esos bancos privados habían quebrado. Entonces, Colombia estaba en un periodo de transición, la economía de Colombia no estaba en el tope, de hecho era muy mala, porque como le dije ya, el 70% de la población dependía de la agricultura, había analfabetismo, prácticamente la mayoría de la población era analfabeta y, y la economía de Colombia estaba en ese periodo de crecimiento. Kemmerer aconsejó la creación del Banco Central, pero eso no fue suficiente porque comparados con otros países como Argentina, por ejemplo, la vía ferroviaria era prácticamente no teníamos nada comparados con Cuba, el crecimiento económico no tenía nada que ver con el de Cuba, por ejemplo. Entonces, fue un periodo de cierta paz entre liberales y conservadores porque nos estábamos enfocando en nuestra economía cafetera, ¿no? Prácticamente. Sin embargo, un momento clave del conflicto ya fue la muerte de Galán. La muerte de Galán ocurre el 9 de abril del 48 y fue un evento catastrófico para Colombia. Primero que todo porque dio lugar al Bogotazo, a lo que conocemos como el Bogotazo, que fue 3 días de protestas, de violencia. Se conoce como el Bogotazo, pero curiosamente no solo se dio en la capital, sino que se extendió a otras partes del país. Y luego de extenderse a otras partes del país, dejó, pues murieron entre 500 y 300 personas porque las fuentes no son oficiales, ¿no? Son extraoficiales. Y que hubieron más o menos 3.000 heridos. En la capital, en Bogotá, pues fue donde más ocurrió el impacto, que prácticamente destruyeron entre 172 edificaciones. Las vandalizaron, las destruyeron o las vandalizaron. Y a lo largo del país, como ya dije, que ya se extendió. Por ejemplo, en Armero, las personas colgaron a un padre y lo sacaron por toda la calle dándole vueltas y lo mataron. Entonces, este momento pues prácticamente desembocó en lo que nosotros conocemos después también como el conflicto armado. ¿Por qué? Primero que todo, cuando muere Gaitán, que lo matan prácticamente enfrente de su oficina, cuando muere Gaitán, hay un acuerdo entre liberales y conservadores, ¿no? Este acuerdo se llamó el Frente Nacional. Este Frente Nacional pues era una especie de acuerdo para rotarse el poder. Eh, y eso desembocó en que se crearan grupos militares después. Y desembocó en el conflicto armado que ya conocemos, porque lo que entre los años 1920 y 1957 pues están conocidos como el periodo de la violencia en Colombia. Sin embargo, luego ya está el periodo del conflicto armado, que se desata gracias a eso también, a la muerte de
Gaitán. La importancia del evento fue, primero, más allá de que Jorge Eliezer Gaitán se convirtió en un ícono, por ejemplo, aparece en el billete de 1000, frases célebres que él tiene, bueno, etc. Una de las cosas más importantes y trascendentes de él fue que se quedó en la memoria colectiva de los colombianos. Sus ideas, era socialdemócrata, defendía los derechos de los trabajadores, era de izquierdas, ¿no? Y las ideas de él aún al día de hoy se dicen. Por ejemplo, Jorge Eliezer Gaitán dijo que cuando él lo maten, el pueblo no se iba a olvidar en unos 50 años. Pero lo que vemos hoy en día es que incluso al día de hoy, ya después de varios años de la muerte de él, incluso yo y muchas personas jóvenes saben quién es él y conocen sus ideas. Entonces lo importante y lo fundamental, me parece, fue que ha trascendido a lo largo del tiempo. Muchas gracias, profesor, por tu tiempo y por brindarnos un poco de tu conocimiento sobre la historia colombiana. Igualmente.